Vamos a iniciar rápidamente la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Di conmigo: yo vivo conforme al Espíritu. Hoy quiero hablarte de fe, una fe que transforma. Muchas veces creemos que porque estamos en medio de la iglesia sabemos de fe y tenemos fe, pero yo quiero llevarte ahora a una fe para que tú puedas vivir en realidad lo sobrenatural de Dios este 2025. Que este 2025 no sea como cualquier otro año que has vivido, sino que en realidad tú puedas disfrutar y puedas experimentar los beneficios y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dice la palabra: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia ya te habla de dos dimensiones: la dimensión de la carne y la dimensión espiritual. Y nos dice que aquellos que no tenemos ninguna condenación somos los que andamos conforme al Espíritu. Voltea con quien tienes a un lado y dile: camina conforme al Espíritu. Ahora vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú y yo caminábamos sin Cristo, andábamos conforme a la carne, teníamos condenación. Dice la palabra que ahora que estamos en Cristo, hemos sido hechos nueva criatura. El pasado ha quedado olvidado, he aquí, todo es hecho nuevo. ¿Qué nos enseña esto? Para poder ser transformados por medio de la palabra, tenemos que entender el paso 1 en la fe, que es haber sido transformados, haber sido hechos una nueva criatura a través de recibir a Cristo. Significa que nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Somos perfectos en este momento delante de Dios. Voltea con quien tienes a un lado y dile: tú eres perfecto delante de Dios. Ay, pastor, pero yo tengo muchos errores. Yo tengo todavía muchos malos hábitos. Yo todavía soy una persona que hace esto y aquello. La Biblia dice que porque tú recibiste a Jesús en tu corazón, has nacido de nuevo. Escucha esto: hablando de tu espíritu, tú eres perfecto delante de Dios. Fuiste lavado por la sangre de Cristo, por el pecado pasado, presente y futuro. No importa. Ahora tú eres perfecto delante de Dios. Solo que aquí vamos a poner un pero. ¿Cuál es ese pero? Si ya fui hecho perfecto, si ya Dios me ve limpio, si Dios me ve sin mancha, si Dios me ve como alguien que no tiene pecado, ¿por qué me habla de un pero? Escucha bien, contextualmente la Biblia nos enseña que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos, somos un alma, porque dice la Biblia que sopló Dios aliento de vida sobre el hombre y fue hecho el hombre un alma viviente. Esa alma viviente posee un cuerpo
carnal, que es el que tú puedes ver, y un cuerpo espiritual, un espíritu donde ya fui lavado, fui limpiado, soy perfecto, he nacido de nuevo. Significa que ya no tengo nada que hacer, pastor, más que venir a la iglesia y adorar y dar gracias, porque mucha gente cree que hasta ahí llegó. Ya recibí a Jesús, ahora voy a la iglesia a adorarlo y a darle gracias únicamente, esperando que pase el tiempo, recibiendo bendiciones. Y no es así. Quiero que vayamos a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 23. Vamos a ir, carta a los Efesios, capítulo 4, verso 23. Dice la palabra: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Biblia dice, ya somos perfectos, hemos sido hechos nuevas criaturas, solo que ahora necesito de algo. Necesito que te renueves en la mente. Entonces, no ha acabado. Venir a Cristo únicamente es el primer paso. Cristo es la puerta. Mucha gente se queda en la puerta, viene, recibe a Jesús y ¿qué hace? Únicamente vengo a dar gracias, a adorar. Señor, gracias, te exalto, te amo, pero no queremos brincar al paso 2. La Biblia dice, renueva tu mente. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Te recuerdo, tenemos un cuerpo y ese cuerpo tiene sus 5 sentidos: oído, olfato, gusto, tacto. Cumple con su función. Y luego tenemos un alma, donde está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y tenemos un espíritu, y el espíritu se encuentra la autoridad. En el espíritu se encuentra la comunión con Dios y en el espíritu se encuentra la verdad. Por eso dice la palabra que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces ya te expliqué. Tienes un cuerpo natural con sus 5 sentidos, los cuales trabajan correctamente. Eres un alma, y en el alma se encuentra ¿qué? Las emociones, la mente, tu voluntad, que es lo que Satanás está luchando. Y número 3, el espíritu, donde hemos sido hechos perfectos, hemos nacido de nuevo, hemos sido lavados. En el espíritu se encuentra la comunión con Dios, en el espíritu está la verdad, está la autoridad. Entonces somos un ser compuesto de esta manera. O sea, pastor, que recibir a Cristo no era todo, no. Era el paso número 1. Dijo Jesús, yo soy la puerta. ¿Y para qué sirve la puerta? ¿Para qué sirve la puerta? Para entrar por ella. ¿Cuántos quieren entrar por la puerta? Entonces, cuando viene una palabra profética sobre una congregación, una iglesia, una vida, significa que tú tienes que entrar por la puerta, ser renovado en tu mente para poder recibir lo que Dios tiene para ti. Volvemos a 2 de Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 5. Dice la palabra, porque de cierto, perdón, yo me equivoqué, permíteme. Es 5:7, segunda de los Corintios, capítulo 5.
verso 7. Dice la palabra: porque por fe andamos, no por vista. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Los primeros versículos que leímos decía, andar en el Espíritu, no en la carne. Mucha parte de la iglesia está viviendo en la carne. Solo que cuando te hablamos de carne, casi todos piensan en pecado. Ay, están viviendo en pecado. Pero la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que andar en el Espíritu, que es andar por fe. Por lo tanto, andar en la carne también significa vivir una vida sin fe. Quien no viva una vida de fe está caminando en la carne. Por eso dice en 2 Corintios, andamos por fe y no por vista. ¿Qué significa? Que la situación que en este momento están viendo tus ojos no debe determinar las emociones, tus pensamientos ni tu voluntad. Tu alma tiene que caminar por medio del Espíritu, por medio de la fe. Y quiero llevarte este 2025 a través de la palabra a vivir una vida a través del Espíritu, una vida a través de la fe y no una vida caminando en la carne. ¿Por qué? Quiero hacerte esta pregunta, porque fe es lo que alcanzamos a ver. Dios le dijo a Abraham, Abraham, te voy a dar hasta donde tus ojos puedan ver. Te hago una pregunta. ¿Qué estás viendo para tu vida y para tu familia este 2025? Ya estamos a 5, ya pasaron 5 días. ¿Entraste al año como un año más? No hay organización, día tras día, la fiesta, lo que sigue, la comedera, un año más y avanzo y avanzo y avanzo y a ver hasta dónde topo. ¿O entraste al año con fe, con una visión, visionando, esperando algo, viendo algo? Recuerda, Dios le dijo a Abraham, Abraham, hasta donde puedas ver es lo que te voy a entregar. Y quiero iniciar, porque únicamente puse el fundamento. Quiero iniciar esta palabra con esta pregunta. ¿Qué ves en tu futuro? Pastor, me agarró descuidado, la verdad. Nomás le estoy dando para adelante. Yo te voy a dar hasta donde puedas ver, dice la palabra. Y la pregunta es, ¿qué ves en tu futuro? Pastor, me agarró en curva. La verdad, no alcanzo a ver nada todavía. Nada más alcanzo a ver hasta el día de la rosca de Reyes. De ahí para adelante no tengo nada planeado, pastor. ¿Qué ves en tu futuro? ¿Por qué te hago la pregunta? ¿Por qué te pregunto qué es lo que ves en tu futuro? Porque si la primera pregunta fue difícil, tal vez para algunos, la segunda va a ser un poquito más complicada. ¿Qué ves en tu futuro? ¿Hay un plan para este año? ¿Estás esperando que Dios te entregue algo? ¿Que Dios bendiga en una área? ¿O únicamente te levantaste, Señor, bendíceme? Y Dios te dice, ¿en qué? ¿Qué ves para tu futuro? No alcanzo a ver nada en mi futuro, Dios. Y la segunda pregunta es, ¿lo que hoy estás haciendo está preparando tu futuro? Porque el futuro que tú esperas tiene que estar agarrado de la mano con las acciones que hoy estás haciendo. ¿Por qué hago estas dos preguntas?
porque me voy a sumergir en la fe. Mucha gente cree que tiene fe y yo te voy a llevar bíblicamente a lo que es la fe. Quiero enseñarte que este 2025 Dios está contigo, quiere bendecirte, quiere transformarte, quiere entregarte cosas grandes, quiere multiplicarte, pero recuerda, eres perfecto, naciste de nuevo, pero Dios te dice, tengo un problema, renueva tu mente. Entonces, si Dios quiere darnos mucho, tenemos que trabajar ¿dónde? En renovar nuestra mente. ¿Cómo? A través de la palabra. Ahora sí, únicamente fue el fundamento. Únicamente tiramos las bases para poder construir la enseñanza hacia arriba. Vamos a hablar de fe. Y para hablar de fe hay que ir al libro a la carta de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Al libro de la fe, al capítulo de la fe. Hebreos 11. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Pero fe no es un sentimiento. Fe no, yo creo mucho en Diosito. Ando con toda la fe. Porque cuando te sientes emocionado, ando con toda la fe. No, fe es ya lo que podemos ver. Hebreo nos dice que es la fe. La fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿cuántos tienen fe? ¿Qué esperas? No, pues no estoy esperando nada este 2025, pastor. Esperaba que no me saliera el monito en la rosca nada más. De ahí para adelante mi mente no esperaba nada más. Esperaba que no me tocaran los tamales. La pregunta es, la Biblia dice, la fe es la certeza. La palabra certeza significa un conocimiento seguro y claro. ¿Tienes claro lo que hay en tu futuro? La fe es una seguridad, una claridad, dice la palabra, de lo que se espera. Yo creo que lo que estoy esperando va a pasar sí o sí. Eso es fe. Entonces volvemos a la pregunta básica. ¿Qué ves en tu futuro? La fe es la certeza. La certeza significa un conocimiento seguro, claro. Es la certeza de lo que se espera. Entonces, en 2025, si quieres vivir una vida de fe, hay que esperar algo. Nos sumergimos tanto en la palabra muerta, le voy a llamar, una palabra sin revelación. Tenemos el conocimiento, pero no esperamos nada. No utilizamos las armas espirituales. La fe, dice, es una seguridad de que lo que estoy esperando va a pasar. Y luego continúa diciendo, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tengo una seguridad de lo que aún no veo. Entonces la fe no trabaja en lo que yo puedo ver. La Biblia me enseña que la fe trabaja en lo que aún no puedo ver. Entonces, si estás viviendo en lo que en tu presente únicamente, en lo que puedes ver, significa que no estás viviendo una vida de fe. Por lo tanto, no estás caminando en el Espíritu. La fe se ocupa en aquello que aún no puedes ver. Vamos a continuar hablando de Hebreos. Vamos a hablar de la fe. Verso 2. Hablando de la fe. Porque por ella, ¿por quién? Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Buen testimonio qué? Delante de Dios. ¿Cuándo quieren tener buen testimonio delante de Dios? Entonces, para tener buen testimonio delante de Dios, significa que tienes que tener fe. Y tener fe es esperar
es poder ver el futuro y esperar con certeza que lo que estás viendo va a pasar. Ahora te hago una pregunta. ¿Tu vida está agradando a Dios en este momento? Verso 3, vamos a continuar. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Atento. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Di conmigo, lo que se ve es hecho por lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? La seguridad, la certeza de lo que estoy esperando. ¿Qué es lo que estoy esperando? Lo que no se ve. Nuevamente, la certeza de lo que aún no veo. Y lo dice el versículo 3, que lo que se ve, que lo que hoy tengo, fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que tengo en mi vida es hecho de algo que no se miraba, que es llamado fe. Entonces la Biblia nos comienza una lección de lo que es fe. Así que comienza a crear lo que quieres ver. Lo que se verá mañana será hecho de lo que hoy no se ve. Te puedo dar un ejemplo de lo que hoy no se ve. ¿A cuántos les gusta ir al gimnasio? Esta iglesia no era la pregunta. Mejor, perdón. ¿A cuántos les gusta ir a los tacos? No nos equivocamos de pregunta. Bueno, aquellos que, como todo buen mexicano, decimos en enero empezamos a hacer ejercicio. El lunes, ¿no? El lunes. ¿Cuándo? El lunes. El lunes vamos a empezar a hacer ejercicio. El lunes vamos a ir al gimnasio. O de los que somos de Obregón, el lunes vamos a ir a la laguna. ¿Cuántos nos vamos a ir a la laguna el lunes? El lunes, pastor, vamos a estar en la laguna. Entonces, escucha, cuando empiezas con el ejercicio, a veces los primeros días son desgastadores. Te levantas con calambres, molido, todo adolorido. Dices, qué difícil es. Y te ves al espejo y más te desanimas. Hablo por ustedes, ¿no? Como que más te desanimas. Y ahí van los primeros días. ¿Y qué pasa? No ves resultado. Y así es la fe. Pequeñas acciones de las cuales no ves resultado, pero están preparando ¿qué? Aquello que no se ve. ¿Qué es lo que estás esperando? Lo que no se ve significa que si tú le dijiste, Señor, este 2025 te pido una empresa, el día de hoy estoy haciendo pequeñas acciones, pequeños ejercicios que me están preparando para que se manifieste aquello que aún no se ve. Y después de un año de ir al gimnasio, ya te vas a poner como yo. Ya me puse como el pastor. Entonces fue un año de ir a los tacos. Así es la fe, iglesia. Ir preparando con pequeñas acciones lo que estás esperando este 2025. Entonces, por eso te hacía dos preguntas para iniciar con esta enseñanza. ¿Cómo ves tu futuro? No lo veo, pastor. Significa que estás caminando en la carne y no en el espíritu. Quien camina en el espíritu usa la fe. Y la fe es poder ver un futuro con una seguridad de que se va a cumplir lo que estás esperando. Y también dice que la fe, que lo que se ve hoy fue hecho en lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se ve? Aquellas pequeñas acciones que te están llevando a lo que le pediste a Dios. Significa que si le pediste a Dios una nueva economía,
Tus pequeñas acciones es ir cancelando las deudas día a día para que Dios pueda llevarte a una nueva economía. Si le pediste una nueva economía a Dios, ¿qué andas haciendo allá en el crédito de los vales? ¿Qué andas haciendo pidiéndole acá y allá? No. Tenemos que hacer pequeñas acciones para que lo que no se ve sea hecho con aquello que hoy estamos viendo. Pequeñas acciones que me lleven a que por la fe pueda yo manifestar en mi vida. Entonces, vamos al versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4. Por la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Por la fe, por estar esperando algo, dice la palabra, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mira, entonces el tiempo de ofrendas también es a través de la fe. No es dar, Señor, yo te doy sin esperar nada a cambio. Te doy porque me has bendecido. No, dice la Biblia que por la fe, por la certeza que había en el corazón de Abel, de lo que él esperaba, él ofrendó a Dios. Entonces, la ofrenda también va por la fe. Verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Y para eso voy a sacarte de una mente carnal y también de una mente religiosa para poder agradar a Dios. La Biblia habla de un hombre llamado Enoc. Enoc que caminó con Dios. Dice la Biblia que Enoc no vio muerte. Dios se llevó a Enoc. La muerte no tocó a Enoc. Pero antes de que Dios se llevara a Enoc, dice el versículo que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí hay unas múltiples de historias, de enseñanzas, de predicaciones de qué fue lo que hizo Enoc para agradar a Dios. Entonces, no, Enoc fue un hombre santo. Enoc se la llevaba orando. Enoc pudo haber tenido todo eso, pero no fue eso lo que hizo que agradara a Dios. La Biblia dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6 dice, ¿por qué? Pero sin fe. Entonces el contexto de este versículo de que sin fe es imposible agradar a Dios habla de la vida de Enoc. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, pero antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué ves en tu futuro? Nada, pastor. No agradas a Dios. ¿Qué esperas que Dios te dé este año? Salud y vida. No agradas a Dios. ¿Qué quieres que Dios? Con que no falte alimento. No agradas a Dios. Dice que Enoc, antes de ser traspuesto, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el siguiente versículo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué fe viene hablando?
Versículo 1. La fe es la certeza. Es una clara convicción de mi futuro. La fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera. Si hoy entraste a 2025 sin esperar nada de parte de Dios, no tienes fe y tu vida no agrada a Dios. Ay, no, para eso es la palabra de Dios. ¿Para llevarnos qué? A una vida transformada por medio de la fe. Si tú no te sentaste, no te has metido con Dios por este año, decirle, Señor, yo espero que nos entregues esto a mi familia, yo espero, Señor, que nos des una empresa, un mejor trabajo. Recuerda, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que hoy deberías estar haciendo son pasos día tras día para llegar a lo que estás esperando. Entonces continuamos hablando de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, atento, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios este 2025? La Biblia dice que para acercarte a Dios tienes que ir con una mente diferente, creyendo que Él te premia, dice la palabra, por buscarlo. Voltea con que tienes a un lado y dile, Dios te premia si lo buscas, dile. Entonces continuamos, versículo 7. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios agradó a Dios. Enoc agradó a Dios por medio de la fe. Verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Así que por la fe Noé se preparó para que lo que aún no miraba, porque nunca había visto Noé llover, aquello que aún no miraba, por medio de la fe tuvo certeza y comenzó a trabajar y prepararse para que cuando se manifestara lo que no veía, él ya tuviera listo el arca. Y la fe de Noé condenó al mundo. Se encontró como obediente a causa de la palabra de Dios, y todos los que no obedecieron la voz de Dios fueron condenados. Verso siguiente, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Di conmigo, la fe es lo que aún no veo. ¿Cómo es esto? Dios le dijo a Noé, Noé, prepárate, porque lo que está por delante es un diluvio, va a llover. Y Noé nunca había visto llover. Nunca. Este 2025 Dios te dice, prepárate, yo te voy a multiplicar este 2025. Pero tú nunca tal vez has visto que Dios multiplique tu economía, que Dios multiplique la paz, que Dios multiplique todo lo que... Tal vez nunca lo has visto como Noé. Y Noé le dijeron, Noé, prepárate, porque viene un diluvio. Pero yo nunca he visto llover sobre la tierra, nunca ha llovido Dios. ¿Y qué hizo Noé? Se preparó y cada día, paso a paso, comenzó a trabajar para que el día que se manifestara lo que él no había visto, ya lo encontrara preparado.
porque lo que se ve, aquel diluvio, fue hecho de lo que no se veía. Aquel día de la salvación de Noé fue hecho porque él se preparó día a día, caminando en lo que aún no veía. Y luego vemos la historia de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, la ciudad más próspera de la tierra en ese momento, y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. En aquella tierra te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a dar todo. Abraham, sin ver aquella tierra, él comenzó a trabajar, a salir, a accionar, a caminar, a avanzar por algo que aún no miraba, porque aquello que logró ver fue hecho de lo que no se veía, paso tras paso para poder ver aquello que estás esperando. Así que tanto Noé como Abraham manifestaron por medio de la fe. Ellos tenían la certeza de aquello que esperaban. Este 2025 Dios te dice: año de multiplicación. Te hago la pregunta: ¿tienes la certeza de aquello que esperas? Y como Abraham y como Noé, día a día vas a trabajar para que se manifieste lo que aún no ves. Entonces continuamos. Verso 8, hablando de Abraham. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Imagínate, Abraham, después de vivir como rico, Dios le da una promesa y dice: Abraham, te voy a entregar más. Y sale obediente a la voz de Dios, dejando toda la riqueza donde vivía, y comenzó a vivir ahora en tiendas. Lo que los ojos de Abraham estaban viendo era contrario a lo que Dios le había prometido. Pero por la fe, dice la palabra, la certeza que había en el corazón de Abraham, de lo que él estaba esperando, él continuó caminando y caminando hasta que llegó a la manifestación de que lo que Dios le prometió. Tal vez, escucha bien, en la fe el momento más complicado es ese, cuando tus ojos no ven lo que estás esperando. Ya le pediste a Dios o ya escuchaste la voz de Dios, te prometió algo, pero en el camino a la manifestación, ahí cuando estás levantando las primeras pesas y no ves ningún resultado, al contrario, parece que sube más de peso. Y ¿qué está? ¿Cómo? A lo mejor lo voy a dejar. Es ahí donde eres probado en tu corazón. Por la fe Abraham se atrevió a dejar todo y vivir en aquellas tiendas. Vamos a brincar versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Di conmigo: mi Dios es arquitecto y constructor de mi futuro. ¿Cuántos lo creen? Abraham, por la fe como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Nos enseña que la vida de Abraham y la vida de Isaac, la vida de Jacob, la vida de Noé, fueron personas que en el camino de la fe se rodearon de las personas correctas. La fe no es venir a la iglesia y decir: yo creo mucho en Diosito. La fe es un estilo de vida. La fe es el arma que Dios nos entregó
para manifestar el futuro. La fe es la puerta también a nuestra salvación, porque la salvación viene por medio de la fe, dice la palabra. Escucha esto, la fe también tiene que ver con tu estilo de vida. ¿Con qué personas vas a caminar este 2025? Te recuerdo, una embarcación completa se iba a hundir por tener a la persona correcta arriba del barco, dice la palabra. Ellos tenían a la persona incorrecta en el barco. Jonás, toda la embarcación iban a morir a causa de tener a la persona incorrecta en su barco. Ahora te digo, ¿con qué personas vas a caminar este 2025? Porque las personas que te rodean van a influenciar en una gran manera la vida que vas a tener este 2025. Atrévete a ser transformado por medio de la palabra. Atrévete a no ser la persona que siempre busca el diablo. Ay, necesito a alguien para murmurar. Ya sé con quién ir. Atrévete a no ser a las personas que siempre buscan a Satanás. Pastor, soy yo, a la persona que siempre vienen a buscar cuando quieren sacar gente de la iglesia. Atrévete a no ser esa persona. Transfórmate por medio de la palabra. Sé alguien diferente este 2025. No seas la víctima en el evangelio. Atrévete a reinar en vida por medio de la fe. La Biblia nos enseña que todos los hombres y mujeres de fe tuvieron algo en común. Se encontraban en un momento complicado, pero el momento complicado es el momento adecuado para usar la fe, para manifestar, para que venga la respuesta de Dios. Así que vamos a avanzar en la fe. Verso siguiente. Verso 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió dunamis, dice la palabra griega, poder, fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Imagínate, a la edad que tenía Sara y que tenía Abraham, Dios le dice a Sara: vas a dar a luz un niño. Ella comenzó a reírse, porque imagínate, vio al viejito delante de ella, vio al viejito y dice: este hombre no creo que me pueda dar un hijo. Dice la Biblia, pero ella tuvo fe. Por la fe recibió el dunamis, el poder para concebir. ¿Qué significa? Que tú no dependes de lo que las personas te puedan dar, porque Abraham no le podía dar un hijo a Sara. Sara dependía de que aquel que lo había prometido era fiel. Entonces la fe nos lleva a que lo que vamos a recibir no viene por otras personas, sino porque Él es fiel y verdadero. Ella recibió el poder para dar a luz. Tal vez tú lo que hoy quieres no es dar a luz. Tal vez lo que quieres es dar a luz una empresa, dar a luz un plan, dar a luz algo con tu familia. Tal vez lo que tú esperas es diferente a Sara. Pero lo que Sara recibió es lo mismo que tú tienes que recibir para manifestar. Por la fe recibió el dunamis, dice la palabra griega. Por la fe Sara recibió el poder para manifestar lo que ella estaba esperando. Pastor, lo que yo espero para este 2025 es algo grande, es algo muy difícil, algo que no puedo ver con mis ojos naturalmente. Eso es fe.
Por la fe tú vas a recibir el poder de Dios para manifestar aquello que esperas este 2025. Verso 12. Perdón, por la fe, el 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara no dijo, creo que mi esposo me lo puede dar, no. Ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a brincar al versículo 20. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Di conmigo, vienen para mí cosas buenas por mi fe. Dice la Biblia que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces la fe en la vida cristiana sirve para todo. La fe nos lleva a ver un futuro teniendo la certeza de que aquel que lo prometió es fiel. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú en cosas venideras. Así que vienen cosas buenas para mi futuro. Por medio de la fe vimos a hombres de Dios abrir el mar. Vimos por medio de la fe ser derribadas las murallas de Jericó. Vimos por medio de la fe cerrar bocas de leones. Por medio de la fe hemos visto manifestar el poder de Dios en grandísimas cosas. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Ahora, vamos a ir a entender la vida de la fe. Quien no tenga fe no agrada a Dios. Quien no espere con certeza lo que ha de venir no agrada a Dios. Quien ponga la confianza en el hombre, hablando de Sara con Abraham, creyendo que era el hombre que se lo iba a dar, no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es la fe que se atreve a ver cosas que aún no son como si ya fueran. La Biblia dice que Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes. Aquel viejito que no podía darle hijos a Sara, Dios le cambió el nombre como padre de multitudes. Imagínate, para el mundo es una locura. Cuando Sara lo mandaba al súper, a la tienda, padre de multitudes, se acabó el gas. Imagínate los vecinos, no pueden ni tener hijos y le están gritando padre de multitudes. Imagínate cada que salía al patio y que estaba buscando a Sara a Abraham, padre de multitudes. Por eso la fe
es una locura para el mundo porque no lo entienden. Porque la fe únicamente entra en la dimensión espiritual. La fe es poder llamar cosas que no son como si ya fueran. La fe es tener la certeza de lo que estoy esperando, la convicción de lo que aún no veo. Abraham y Sara tenían la convicción, la certeza de que aquel que lo había prometido es fiel. Así que yo quiero decirte que este 2025 tú no esperes una vida común, espera cosas grandes. Dios va a restaurar tu familia, Dios va a sanar tu economía, Dios cancelará tus deudas, Dios te dará un mejor empleo, Dios te va a entregar la empresa, Dios te va a dar vida, Dios te va a dar salud. Dios quiere darte todo por medio de la fe. Pastor, lo que mis ojos están viendo no es ni se parece poquito a lo que estoy pidiéndole a Dios. Así es la vida de fe. No se parecía en poquito lo que estaba Noé construyendo el arca, un calorón a mediodía en Sonora, ahí pegándole, y la gente que pasaba a su alrededor, este loco dice que se va a inundar aquí, solazo que hace. Estoy seguro que lo que estaba viviendo Noé no se parecía ni poquito a lo que él estaba esperando. Ahora lo de Abraham. Abraham no podía tener hijos. No se parecía ni en poquito, ya tenía 100 años. Y él estaba esperando multitudes. Su descendencia no se iba a ni poder ni contar. Iba a ser como la arena. Iba a ser como las estrellas del cielo. Así que te digo, si lo que hoy estás viviendo no se parece ni poquito a lo que estás esperando, tranquilo. El que lo prometió es fiel. Él quiere manifestar todo aquello que estamos esperando. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Voy pidiendo al grupo de alabanza que pase, por favor. Di conmigo, a Dios le agradan los soñadores. Pero como dice frases que Aristóteles nunca dijo. Un sueño sin acción es por ilusión. ¿Qué significa esto? La fe es un sueño. Porque lo que no se ve, porque lo que se va a ver va a ser hecho de lo que hoy no se ve. La fe únicamente es un sueño. Estar esperando que Dios restaure tu familia. Estar esperando que Dios saque a tu hijo de las drogas. Estar esperando que Dios te dé un mejor trabajo. Estar esperando que haya ventas en tu empresa. La fe es un sueño. Pero dice que aquel sueño es hecho de lo que hoy no se ve. Cada día, cada paso que tú des, dalo caminando hacia ese sueño que estás esperando. Porque aquel que lo prometió es fiel. Dice el versículo 13 de Filipenses. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer. La palabra querer es la palabra griega celo, que viene de celeo, de ahí nace la palabra deseo. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer, el deseo, el soñar.
Y luego dice la siguiente palabra, como el hacer. Por su buena voluntad. Por lo tanto, lo que yo estoy esperando de Dios, Él lo puso en mí. Pastor, yo sueño con mi familia restaurada. La Biblia dice que Él es el que pone el sueño en ti. Pastor, yo sueño con una empresa. La Biblia dice que es Dios el que pone el querer en tu corazón. Pastor, yo sueño con esto en mi familia. La Biblia dice que Él es el que se encarga de poner en tu corazón ese sueño. ¿Lo recuerda? Todo sueño sin una acción es una ilusión. ¿De dónde viene esta frase? Santiago dijo, la fe, los sueños, las metas, los planes, sin acción, dijo Santiago, está muerta. Por lo tanto, si este 2025 tú me hablas de abundancia, significa lo que hoy estás haciendo te está llevando paso a paso a la promesa de la abundancia de Dios. Si hoy me hablas de restauración en tu familia, significa que lo que hoy estás haciendo te está llevando paso a paso a la restauración, a la promesa manifestada de Dios. Si lo que hoy tú estás viendo, dices, pastor, yo estoy pidiendo a Dios algo tan grande que me es imposible, yo te aseguro que tú le agradas a Dios. Pastor, lo que yo estoy esperando en mi casa es tan grande que me es imposible. Tú le agradas a Dios. Él pone el querer como el hacer. Así que si no hay sueño, si no hay una visión de lo que esperas, no esperes la bendición este 2025. Efesios 1:93, Pablo revela. Pablo revela un atributo de Dios. Dice el capítulo 1, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Di conmigo, mi Dios lo llena todo. Pero si no hay fe, si no hay un sueño que llenar, Dios no puede bendecir tu año. Si aquí no está el querer, si no vuelve el soñador, no vuelve la soñadora, Dios no puede trabajar en ese corazón. Él es el Dios que lo llena todo. Atrévete a soñar nuevamente con Dios. Él quiere llenar tus sueños. Atrévete a ver a tu familia restaurada, a tu hijo restaurado. Atrévete a ver a tus hijos prósperos. Atrévete a ver a tu casa próspera. Atrévete a ver más allá. Tú tienes al Dios que lo llena todo. Romanos 8:31, y aquí voy a terminar. Romanos capítulo 8, verso 31. Dice: ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que se haya puesto difícil,
no quiere decir que Dios no está ahí. Que las cosas no se vean no quiere decir que Dios no está ahí. Todos los hombres y mujeres de fe se encontraban en situaciones no favorables. Lo que necesitas es una fe que agrada a Dios para cambiar todo lo que hoy está viendo tus ojos. Porque lo que hoy no se ve, lo que hoy no puedes estar viendo, será construido por cada paso que tú des este año. Atrévete a caminar con rumbo y atrévete a caminar con dirección este 2025. No te levantes un día más diciendo, que se haga lo que tú quieras, Señor. Esa es una vida que no agrada a Dios. Enoc fue un hombre que agradó a Dios. Dio testimonio de que él agradó a Dios. Y luego dice el siguiente versículo: porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Tienes que creer que Él es, dice la palabra, y que Él es galardonador de lo que les busca. Dios tiene regalos, galardones, premios para ti este año. Solo Él necesita que tengas una vida de fe, una vida de ver con una certeza lo que estás esperando, con una convicción lo que aún no puedes ver. Porque el que lo prometió es fiel. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Hácelo fuerte. Así que este 2025 tienes tarea. Atrévete a encerrarte con Dios. Haz el plan de este año. Piensa en grande. Ve a tu familia restaurada. Dios le dijo a Habacuc, plasma, escribe la visión en tablas, para el que la lea, corra por ella. Atrévete este 2025 a plasmar la visión. Escríbela, dibújala, imprímela. Piensa, sueña en grande, porque Dios necesita de esa fe para poder trabajar en tu vida. Dios trabajó en la fe de Abraham y le dijo a Abraham, ven para afuera, voltea hacia el cielo. Y Dios le plasmó la visión. Ve las estrellas, así será tu descendencia. Ay, pero es de día. Abraham, sal para afuera de tu tienda. Voltea hacia la arena. Es esta arena. Así será tu descendencia.